una ley de la República. Esa es la realidad. La ley de las Sagradas Escrituras que autoriza o promueve que septiembre sea este mes donde celebramos las Sagradas Escrituras. Para los amigos de CLC, libros, así como nosotros también Sociedad Bíblica, y para muchas personas, tanto en Panamá como en el mundo, esas Sagradas Escrituras las contiene la Biblia. Y la Biblia realmente es un conjunto de libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia realmente. Más que un libro religioso, realmente la palabra Biblia significa conjunto de libros, porque la Biblia es como decir una pequeña biblioteca, y no tan pequeña realmente, porque en ella está contenida aproximadamente 66 libros. También hay otras fe cristianas que dicen, bueno, en vez de 66, que haya 73. Lo importante es que todas coinciden en que los primeros 66 libros mencionados realmente contienen suficiente inspiración y suficiente información para ayudar al ser humano en el desarrollo de su vivir y de su existencia en este planeta. Porque esa es una gran pregunta realmente, ¿no? Siempre el ser humano tiene esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debería hacer después de todo lo que estoy viviendo? ¿Es la razón por la que existo? ¿O por qué a veces me deprimo tanto, me entristezco tanto? ¿Será suficiente razón para entristecerme en esta vida? Bueno, la Biblia contiene información, valores y consejos para que el ser humano conozca y comprenda su propósito en la tierra. Porque uno de los valores que resuelve la Biblia es acerca de la existencia tanto del planeta como del ser humano. Que la gente siempre se debate sobre cómo comenzó el planeta o el universo y cómo es o por qué es que está la vida del ser humano aquí. Bueno, ustedes saben que existe una propuesta científica que dice, bueno, todo el universo comenzó desde la expansión o desde una explosión que dio origen a la expansión del universo, y por ahí se fueron creando los planetas, etcétera, etcétera, hasta que por ahí se fueron creando las especies. Bueno, sin embargo, esta propuesta, aunque parece interesante, realmente nos deja con grandes vacíos y ausencias, porque no nos habla del propósito real del ser humano, de la vida. Y la vida, mis queridos amigos, es más que medida, ¿cierto? Mientras que la ciencia puede o lo resume todo a medidas y pesos, centímetros o kilogramos, pues la Biblia va más allá y nos da realmente respuestas y propósitos. Por ejemplo, si yo le preguntara a la compañera Sara, ¿tú te acuerdas más o menos cuánto mides tú? ¿Tienes idea? Más o menos. Sara está detrás de la cámara para los que nos están viendo. Saludos a todos los que nos sintonizan. Pero bueno, vamos a decir que Sara mide aproximadamente 1,50 m. No le vamos a preguntar su peso, ¿verdad? Una dama jamás se le pregunta su peso ni tampoco su edad. Pero imaginémonos, solamente es imaginación, ¿verdad? Que, por ejemplo, una persona dice, bueno, yo mido 1,70 m y peso 50 kilogramos. Realmente pudiéramos decir que su vida es eso, que su vida se resume solamente en lo que mide su estatura o lo que pesa. Realmente no. En realidad, la vida está conformada de aquellos valores intangibles que a veces no se pueden medir en metros ni se pueden pesar en kilogramos. Y bueno, la Biblia realmente resuelve esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el ser humano fue creado y fue puesto en esta tierra, en este planeta, para desarrollarse con un propósito que tenía que ver con la administración de todo lo creado, ¿verdad? Y todos sabemos que los grandes problemas que hoy en día le tienen nombres como problemas de cambio climático y muchas otras cosas, no son más que la pérdida del enfoque del propósito del ser humano. El ser humano ha perdido el propósito de cómo administrar la tierra y cómo administrar su relación personal con los otros individuos, y por eso hoy estamos enfrentando muchas consecuencias. Pero sobre todo, pues la Biblia también habla de la relación o del propósito de la relación del ser humano con ese Dios, ese ser superior al cual llamamos Dios. Y Dios deja entonces su palabra en este libro contenido, la Biblia. ¿La Biblia para qué? Para que, vuelvo y repito, comprendamos el propósito de nuestra existencia y el propósito dentro de esa existencia, el propósito de la relación con Él. Ahora bien, la Biblia, como les decía, es una pequeña biblioteca compuesta por una gran cantidad de libros que los segmentamos en dos grandes secciones. Una sección llamada Antiguo Testamento,
que contiene aproximadamente 39 libros, según todo el mundo acordado. Algunos piensan que un poquito más, un poquito menos, pero los 39 todos están acordados. Y además de eso, el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. En el Antiguo Testamento encontramos ese origen de la creación, del desarrollo del ser humano, porque estamos aquí, que fuimos bendecidos al estar aquí. Esa es una realidad. El ser humano, cuando fue creado con bendición. Habían tres grandes bendiciones, por lo menos. La primera era fructifica. Fructifica es la capacidad de triunfar, de realizarse. Por eso usted ve que todo el mundo está tratando de buscar realización en la vida. Pero si no entiendes bien el propósito que te enseña este libro, digamos a la Biblia, a veces ese esfuerzo de realización termina en frustración, en decepción, y usted ve por ahí grandes influencers con miles y miles de seguidores, y de repente un día tristemente nos enteramos que se quitó la vida. Y uno dice, oye, pero ¿por qué? Si tenía tanta gente que le seguía, ¿verdad? Porque no es solamente desarrollarnos por desarrollarnos, hay que desarrollarnos por el propósito del Creador. La otra gran bendición es la multiplicación, ¿verdad? Que podamos multiplicarnos, obviamente, a través de la relación de un matrimonio, que podamos dar vida a otras vidas para que también se desarrolle un gran propósito. Y la otra gran bendición era la administración. Se le dijo al ser humano, mira todo lo que está ahí, ya tienes todo lo necesario para desarrollarte. Ahí está la tierra, todos los árboles frutales, los ríos, etcétera, etcétera. Lo único que tienes que hacer es administrarlo bien. ¿Y qué hace usted cuando, por ejemplo, adquiere por decir así, una lavadora, un microondas, o qué hace cuando adquiere, no sé, cualquier electrodoméstico? Para sacarle el máximo provecho, ¿qué hace? Te lees el manual, o al menos deberíamos leernos el manual del fabricante, ¿no? Para saber si todo lo que vamos a hacer, cuánto nos puede rendir o qué cosas evitar. Porque, ¿qué sucede? Si usted lee el manual del fabricante y utiliza eso que compró y de la manera correcta según el fabricante, cualquier problema usted tiene para reclamar una garantía. Pero si no lo lee y hace locuras ahí, entonces cuando usted vaya a reclamar le van a decir, pero mira, aquí en el manual decía que esto no había que hacerlo. Y en la creación, el ser humano fue dotado de un montón de recursos, entre esos un montón de árboles suficientes para alimentarse, pero le dijeron, hay uno del cual mejor no te metas ahí. Y lamentablemente el ser humano se metió en eso. Pero la realidad es que el ser humano fue bendecido con la capacidad de administrar bien la creación. ¿Para qué? Para que nos desarrolláramos exitosamente. Entonces, recuerde que la Biblia nos dice eso también. Siempre hay más opciones de hacer lo correcto, de hacer lo que mejor resulta, lo que vale la pena. Pero hay también, y eso es uno de los grandes valores de la Biblia, que la Biblia es un libro extremadamente sincero y honesto, posiblemente es el libro más honesto que hay en la tierra. También nos advierte los peligros que suceden cuando nos olvidamos de ese creador, de esa manera de administrar la tierra. Entonces, bien, volviendo un poco más al mismo concepto de la Biblia pues nos habla en el Antiguo Testamento de todo el origen del ser humano, de la creación, ¿verdad? Lo primero que dice este libro es que, bueno, Dios dijo sea la luz. ¿Y qué pasa cuando usted, por ejemplo, va a encender la luz de su casa, de su habitación? Usted toca un switch y ese switch resulta que genera una pequeña explosión que da como resultado que el cuarto o la casa se ilumine. Por eso es que tenemos esos covers, esas carcasas, porque si no, cada vez que tocáramos ese switch estaríamos viendo esa pequeña chispa. Asimismo, esa es una de las respuestas de la Biblia a por ejemplo, el planteamiento científico de que todo empezó de una explosión. Bueno, ¿quién dio origen a esa explosión? Esa explosión dio origen porque alguien dijo una palabra, sea la luz, y la luz comenzó. Le queremos llamar explosión, le queremos llamar como quiera llamarle, pero lo cierto es que este es un argumento que resuelve eso y sobre todo, como digo, resuelve la realidad de la existencia y el propósito por el cual estamos aquí. De ahí que entonces este mismo libro nos dice que todo lo que está escrito en él ha sido inspirado por Dios. Más allá de que usted crea o no crea en Dios, lo cierto es que este libro por sí solo, a lo largo de la historia de la humanidad, ha demostrado tener una inspiración divina. Por eso es que este es el libro, la Biblia es el libro que más se distribuye en el mundo. Es el libro que más se imprime, es el libro que más se distribuye tanto en ventas como también obsequiado. La Biblia es el único libro que usted encontrará en todos los formatos digitales. No existe otro libro en la tierra que esté más accesible en todos los formatos digitales. Y es el libro más traducido en el mundo.
Hoy por hoy se estima que la Biblia completa o parte de ella está traducida a más de 3.500 lenguajes en el mundo, de los cerca de 7.000 que se hablan en el mundo. La Biblia o parte de ella. Ahora bien, eso nos debe llevar a pensar. ¿Por qué invertir tanto en traducir? ¿Por qué invertir tanto en tenerlo en aplicaciones, en todos los formatos digitales posibles, video, en audio, en braille y todo lo demás? La Biblia está en braille y todo eso. ¿Por qué? Si la Biblia no tuviera un efecto positivo en el desarrollo de la humanidad, pues ¿para qué hacer? Muchos de nosotros, los que estamos aquí, los que nos escuchan, seguro han invertido en el último celular, no sé, en el último año y medio. Muchos están esperando, ¿verdad? Cuando ya está a punto de salir un nuevo celular o algún nuevo instrumento, la gente hace fila y si puede abona y todo lo demás, porque dice, lo debo tener. Pero resulta que lo tienes, ese automóvil o cualquier otro recurso, que no estoy diciendo que sean malos, son útiles también para la vida, pero una vez que inviertes en eso, a los 6 meses ya no vale nada. A los 7 o al año ya no lo fabrican. Ya hoy en día hay piezas de autos que no encuentra. Hay repuestos para celulares que no encuentra, ¿verdad? Hay cosas que ya no encuentra. ¿Por qué? Si realmente siguiera sumando valor, encontrarías eso. Pero deja de encontrarse porque ya no tiene valor. Entonces, la Biblia se sigue traduciendo. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser el libro que tiene o aporta más valores a la existencia del ser humano y al desarrollo de la sociedad, ¿verdad? La Biblia no necesita ser demostrado por sí sola, ser el único ser sobre la tierra que tiene esa capacidad de escribir es el ser humano. ¿Ah? Las jirafas, los leones, los tigres, los elefantes no lo hacen solamente en películas de Disney, pero más nada. ¿Ah? Entonces Dios usó su propia creación para desarrollar este libro. Y este libro es inspirado y contiene todo lo necesario para que el ser humano, dice, sea enteramente preparado para toda buena obra. Y esa frase me gustaría resaltarla. Porque dice, el ser humano se ha preparado enteramente para toda buena obra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro que se opone al desarrollo, ¿se da cuenta? Sino que está ahí para darnos la inspiración y la sabiduría para desarrollarnos bien, exitosamente bien. Te toca ser padre, que seas un buen padre. Te toca ser madre, seas una buena madre. Te toca ser hijo, seas un buen hijo. Te toca ser ingeniero, seas un buen ingeniero. Te toca ser médico, seas un buen médico. Te toca ser un banquero, un administrador, lo que sea. Este libro contiene suficiente información e inspiración para ayudarnos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Porque lamentablemente hay gente que no usa los dones y los talentos para las buenas obras. Este libro dice, no, esto es para buenas obras. Entonces, de ahí que la Biblia es el libro que más se traduce, más se distribuye, todo lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque es el libro que más aporta. Gracias a la existencia de la Biblia, la misma ciencia ha logrado comprobar cosas que antes se debatía o no lo sabía. Por ejemplo, uno encuentra en un libro llamado el libro de Isaías, que desde cientos de años antes incluso de la era cristiana ya decía que ese Dios que hizo o envió su palabra, dice, se sentaba sobre la circunferencia de la tierra o la redondez de la tierra. Y no fue hasta pasado el año 1500, por allá casi 1539, si la memoria no me falla, que un navegante, después de muchos meses de estar navegando, puede confirmar que la tierra realmente era redonda. Y ya esto estaba escrito. O sea, la ciencia se hubiera cortado camino si hubiera comenzado a darle más valor a esto. Asimismo, pudiéramos hablar del ciclo del agua. Este ciclo del agua que se patentiza finalmente por allá por 1800 y tanto, de que la lluvia cae, riega la tierra, los ríos aquellos se evapora y vuelve a las nubes, ya estaba, por ejemplo, descrito en el libro de Job, que es considerado posiblemente uno de los más antiguos contenidos en la Biblia. Imagínense, gracias a la Biblia han sido descubiertos y confirmados sitios arqueológicos que por la propia arqueología no sabría, pero gracias a que este libro lo decía, lo anunciaba y daba de alguna manera en su época escrito, daba instrucciones y referencias de dónde estaban algunos lugares, gracias a eso sirvió como una brújula. La Biblia sirvió como una brújula para que arqueólogos descubrieran esos sitios de interés mundial que hoy son valiosos y son hasta patrimonio de la humanidad. Entonces, gracias a la Biblia, el ser humano ha logrado determinar y darse cuenta de muchas cosas. Y ni hablemos de las cosas hacia el futuro o de las cosas que nuestra propia generación está viviendo, que también la Biblia lo anunciaba y decía, mira, estas cosas van a pasar. El aumento de la tecnología, dice, la ciencia se aumentaría, mira la cantidad de descubrimientos y tantas otras cosas más. Gracias a este tema de la arqueología, incluso
los estudiosos de todo este mundo de la arqueología determinaron de que tenía que haber una materia exacta y explícitamente que se llamara arqueología bíblica. Mire usted la relevancia. Gracias a los consejos de la Biblia, muchas de las legislaturas de los países han tomado ejemplos de ahí y virtudes y valores de ella para incluso hacer leyes. Le cuento una aquí, todos los que estamos aquí sabemos que aquí existe una ley popularmente llamada la ley del buen samaritano. ¿Ah? Esa ley donde tú si ves a alguien en riesgo te puedes detener, ayudarlo y todo, y no debería ser un conflicto para ti. Pero mira el nombre que se le da. ¿Ah? Comúnmente será la ley del buen samaritano. ¿Y por qué? ¿De dónde saca esta expresión? ¿Ah? La saca de aquí de la Biblia. Cuando alguien se siente traicionado por la gente, ¿con qué lo compara? Con un Judas, ¿verdad? Entonces vea que gracias a la Biblia muchas cosas han influenciado hasta, ojo con esto, hasta nuestra manera de hablar. La Biblia, otro de los grandes valores que hay en la Biblia es la cantidad de géneros literarios que hay en ella. En ella usted encuentra poesía, encuentra crónica, encuentra todos los géneros literarios. No hay otro libro donde tú coincidas con más géneros literarios que la Biblia. Y ella fue escrita antes que esos géneros literarios fueran definidos. Quiere decir que gracias a ella también fue influenciada la literatura, la gramática y la forma de en los lenguajes en el mundo. Entonces mire todo lo que ella nos va aportando. Pero hay un texto muy importante que está en ese Nuevo Testamento, en una carta o un evangelio llamado el Evangelio de Juan. Evangelio significa buena noticia. Juan, que ya sabe y reconoce en su época todo el valor de la escritura, él dice, bueno, esa escritura tiene un sentido. Y ese sentido es la palabra. Pero esa palabra resulta que era más que solo una palabra. Esa palabra era Dios, estaba con Dios, y dice, un día, gracias a esa palabra, todo lo que existe fue hecho. Pero dice, un día esa palabra decidió venir a la humanidad, encarnarse, tomó forma de hombre, de manera tal que ahora todos podemos experimentar la gracia, la gloria y la verdad. Ahora, déjenme explicarle un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque para nosotros de este lado del mundo, palabra es palabra, ¿verdad? Ah, dime una palabra, ay, te quiero, ay, qué palabra más linda, ¿verdad? O de repente algunos estarán aquí diciendo, vamos a comprar algo, que escuchar esa palabra que le va a llevar al próximo Black Friday, es una bonita palabra. Pero realmente en el contexto en que Juan escribe esto, más o menos en el año 90 después de Cristo, realmente él está usando un término griego, porque eso es otra cosa que hay que recordar. La Biblia fue escrita parte en hebreo, el Antiguo Testamento, parte en griego, el Nuevo Testamento. Pablo utiliza una expresión griega de la época, que era el griego en aquella época, era como decir el inglés de hoy en día, o sea, tiene que ser casi algo mundial para los días de él. Él usa la palabra griega logos. Y logos era más que palabra. Había dos grandes influencias. Para los judíos, logos era una palabra declarada que producía y creaba. De ahí el relato de Génesis. Y Dios dijo una palabra y fue hecho. ¿Ah? Pero para el resto de la humanidad de la época, logos representaba aquello que podía ponerle orden al ser humano en medio de las confusiones de la vida. Así que cuando los filósofos de la época hablaban de logos, estaban diciendo, este mundo necesita orden y entre nosotros a veces no lo podemos tener. Este mundo necesita cierta claridad porque a veces el mundo se ve muy confundido. Y los filósofos de la época ya decían, nosotros necesitamos la presencia del logos porque solo el logos puede poner orden en medio de las confusiones del ser humano. Pero también veían el logos como un puente que podía unir las virtudes y los valores del Dios infinito con la limitante de un ser humano finito. Entonces Juan se apoya de eso y dice, ¿saben qué? Este logos no se quedó allá arriba en su trono. Decidió un día tomar la forma semejante a nosotros. ¿Para qué? Para poder darle al ser humano la oportunidad de arreglar cualquier confusión de la vida. Por eso la Biblia es el libro más recomendado en el mundo. Lo recomiendan desde jefes de Estado y de naciones hasta atletas, actores, cualquier persona. ¿Por qué? Porque a través de los valores que en ella hay, el ser humano siempre ha logrado obtener el consejo adecuado para mantenerse en balance y equilibrio y poder resolver cualquier confusión de la vida.
Y si hoy usted se siente que hay algo que resolver, que necesita una luz y una claridad, pues llévese una Biblia. Busque una Biblia. ¿Por qué? Porque ella es el logos, ella contiene el logos de Dios, la palabra viva que puede darnos orden en cualquier área de la vida. Así que Juan dice, ese logos tomó forma de hombre. Y ese que tomó forma de hombre es a quien comúnmente conocemos y llamamos el Señor Jesucristo. Jesucristo es el logos de Dios, la palabra de Dios, que no se quedó allá, sino que vino y se hizo hombre para poner orden y confusión en todo aquel que va hacia él. Pero le decía que era el puente. Ellos lo veían como el puente que podía unir. Entonces, sencillamente Juan estaba diciendo, la humanidad no tiene por qué seguir teniendo un abismo entre el Dios infinito y nuestras realidades finitas. No, ahora podemos acercarnos a Él, porque gracias a que el Logo se hizo carne, a través de Jesucristo, el ser humano puede tener la confianza de que a cualquier momento, en cualquier lugar, puede recurrir a Dios. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que cuando un ser humano enfrenta un momento difícil de adversidad, de desánimo, lo más indicado es levantar la mirada al cielo. Pero hoy este libro nos recuerda que el cielo está cerca de nosotros cuando nos acercamos a este libro a leerlo, porque toda la escritura puesta dentro de ese libro llamado la Biblia es inspirada por Dios y es útil para cualquier momento de nuestra vida, ayudarnos a desarrollarnos y perfeccionarnos de manera tal que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Termino con esto. Juan, refiriéndose a ese logos, a esa palabra, dijo, esa palabra vino al mundo, la luz de Dios vino al mundo, como diciendo, no hay oscuridad que te pueda detener si tienes el logos a Jesucristo en tu corazón. Pero dijo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todo el que le recibe, ¿recibe a quién? Al logos de Dios, a la persona de Jesús, dice, le dio el derecho de ser llamado hijos de Dios. Esto es importante. Porque del lado de Dios ya Dios hizo lo necesario al darnos su palabra y aún darnos esa palabra hecha carne en Jesucristo. Pero le toca al ser humano tener que tomar la decisión sincera de decir, yo no dejaré que mi vida siga distante de ese lobo, sino que lo aceptaré en mi corazón, lo aceptaré en mi vida. Y Juan dice, bueno, a todo el que acepta la autoridad, el valor de ese logo, de esa palabra en Jesucristo en su vida, dice, está hecho hijo de Dios. Ahí Juan usa una palabra que se pronuncia exousia, que en griego significa un lugar de privilegio, un derecho y una honra. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestra vida sea guiada por el logos, por la palabra contenida en la Biblia, tu vida siempre estará en un lugar de privilegio. El apóstol Pablo, uno de los que escribe un montón de cartas, lo comprendió y eso le hizo expresar en un momento la siguiente frase en la carta a los romanos. Dijo, yo estoy seguro, convencido, que no importa cuál sea el escenario que me toque vivir, gracias a aquel que nos amó, ese logos, esa palabra que se hizo carne, ya somos más que vencedores. La vida va a continuar, pero la Biblia ha demostrado estar presente en todos los escenarios. La Biblia no solamente es el libro más distribuido, más difundido, más traducido, que más se ha impreso y que está en todos los formatos digitales, sino que también ha sido el libro más ampliamente perseguido. No ha habido otro libro en la tierra que más veces haya enfrentado intentos de ser exterminado, deshecho, fundido. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan incluso sus adversarios y él continúa estando de generación en generación. ¿Por qué? Porque ese logos tiene la capacidad de darnos vida, porque en él está la propia vida. Así que, antes de terminar, yo quisiera hacer una oración para que Dios nos ayude siempre a estar cerca del logos y no ver este libro como un libro más. Hay diferentes colores de tapas de encuadernaciones,
pero que entendamos, recordemos, que el gran valor de la Biblia no está solo en su letra impresa, que ya lo hemos explicado, que hay muchísimos valores y aportes, sino realmente en el mensaje que hay detrás de cada letra. Y que este libro es el libro que continúa inspirando a más y más generaciones. Incluso muchas de sus historias son utilizadas como metáforas o ejemplos para referirnos a diferentes situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque este libro ha demostrado por sí solo contener el amor y la verdad de un Dios que no quiere que usted y yo estemos lejos, sino muy cerca de él. Así que gracias, Señor, por este momento. Y te pedimos que nos ayudes a vivir lo que este propio libro dice. Que tú viniste para que a través del Logos de Dios en Jesucristo tengamos un puente de eterna relación contigo. Ayúdanos que nada ni nadie nos aparte de ti, ni del amor de las enseñanzas de este libro, que por sí solo ha demostrado que aunque el cielo y la tierra pasen, las palabras contenidas en este libro, la Biblia, permanecerán porque son inspiradas por ti y nos pueden dar la inspiración para vivir cada día y ser perfeccionados para toda buena obra. Mi querido amigo, las salas de CLC continúan abiertas para que usted se lleve una Biblia no solo para usted, sino también para alguien más, porque la Biblia también es el libro que más se regala en el mundo. ¿Y por qué? Porque ¿quién no quiere recibir un regalo que le dé inspiración, esperanza y ánimo, tanto para el presente como para el porvenir? Muchas gracias, que Dios les bendiga.